1994 para mí es el mejor año de la historia del rock. La cantidad de discos buenísimos que salieron este año es interminable. Hay de todo, hay varios debuts como el de Weezer y Oasis, pero sobre todo muchos discos que terminaron de consagrar a varias bandas y llevarlas a lo más alto del mainstream. También sacaron discos hoy clásicos, Green Day y The Offspring, que volvieron a meter al punk rock en lo más popular del momento. Y en el metal, Pantera se afianzaba aún más como uno de los mayores exponentes del género. Por este lado del planeta también salieron varios discazos, el debut de 2 minutos y Trance Zomba de Babasónicos, solo por citar un par. En fin, hay de todo y a medida que pasa el informe van a ir viendo por qué yo considero que 1994 como uno de los mejores años de la historia del rock. Sin más introducción, mi nombre es Alec y estos son los mejores discos de 1994. El año empezó con Alice in Chains publicando Heart of Flies, un EP de 7 canciones semiacústicas. Fue el primero en contar con Mike Inez en el bajo y tiene la particularidad de ser el primer EP de la historia en debutar en el puesto número 1 del ranking de Billboard. En esa época estaban en su pico de popularidad gracias al mega éxito que fue su anterior disco Dirt. Tiene temazos como I Stay Away y No Excuses. Too High to Die es el octavo disco de Meat Puppets. La banda de los hermanos Kirkwood llegaría a tener alta rotación en las radios y MTV gracias al single Backwater, un clasicazo de los 90s. Además, les vino muy bien que meses antes Kurt Cobain los invitara a tocar en el famosísimo Unplugged, donde interpretaron junto a Nirvana 3 canciones de los Meat Puppets. Cleansing es el cuarto disco de Prong. Junto a varias bandas más, venían a darle nuevos aires al heavy metal. El haber aparecido en un capítulo de Beavis and Butthead les ayudó mucho a tener más difusión. Un disco interesante de una banda que solo acarició el éxito comercial con este disco que fue producido por Terry Date. El 1 de febrero salió Dookie y todo cambió para siempre. Un discazo que tiene 14 canciones, todas buenísimas. Gracias al éxito de las canciones Basket Case y When I Come Around, entre otras, llegaron a lo más alto de los rankings de todo el mundo, dándole una masividad al punk que era impensada por ese entonces. Es un disco que le abrió las puertas a muchas bandas del género. ¿Es sin duda uno de los mejores álbumes de la historia? Yo creo que sí. El 7 de febrero, los irlandeses Therapy publicaron su disco más exitoso. Travel Gun es un clásico del rock alternativo de los 90s. En este disco se encuentran sin dudas en uno de los puntos más altos de su carrera. Tienen temazos como Nowhere y Die Lonely, entre otros. Es una de las bandas no tan conocidas de los 90s que para mí deberían haber tenido más reconocimiento. No solo por este disco, sino por toda su carrera que sigue al día de hoy. Silver es el debut de los canadienses Moist. En una época en la que el rock alternativo estaba en su mejor momento, los sellos discográficos firmaban todo lo que sea del estilo, muchas veces con mejores resultados que otros. Silver es un disco que está bien, no es un discazo, pero cumple. Está en esta lista más que nada porque es muy representativo de una ola de bandas que había en la época. Aparte tiene un temazo como es Push. Es el tercer disco de la banda oriunda de Washington DC, Jawbox. En su momento no fue muy popular, de hecho yo los conocí recién 10 años más tarde,
cuando Deftones hizo un cover de ellos de la canción Savory, pero es un muy buen disco. Si no lo escucharon, les recomiendo que le den una oportunidad. Crooked Rain es el segundo disco de la banda liderada por Stephen Malkmus, Pavement. Son uno de los mejores representantes del ala indie del rock alternativo. Darling, don't you go and cut your hair. Do you think it's gonna make... Tiene el que es posiblemente el hit más grande de la banda, la canción Cut Your Hair. En 1994, prácticamente todo era distorsión y no había lugar para guitarras acústicas. Hasta que apareció Beck con su tercer disco Mellow Gold. De la mano del mega hit Loser, arrasó en ventas y sonaba todo el día en MTV y radios de todo tipo. Igual la cosa no se queda solo en ser un One Hit Wonder. Es un muy buen disco con grandes canciones como Pay No Mind y Beer Can, entre otras. Tiene influencias de todo un poco, como el rock alternativo, el folk, el blues, el hip hop y la psicodelia, entre otras cosas. El 8 de marzo fue publicado The Downward Spiral, el segundo disco de Nine Inch Nails. Para mucha gente este es el mejor álbum de la banda de Trent Reznor. Es una verdadera obra de arte, de esas producciones que llegan a generar un mundo dentro de un disco. Hicieron un par de videoclips para promocionarlo, pero sin dudas el que acapara todas las miradas y por lejos el mejor videoclip es el de Closer. También tiene clásicos como Piggy, The March of the Pigs y la que cierra el disco, Hurt. El mismo día que salió de Downward Spiral, los Soundgarden publicaban Supper Now, otro discazo por donde se lo mire. Sin dudas, 1994 fue un gran año, repleto de lanzamientos hoy clásicos. Super Unknown es el cuarto disco de los oriundos de Seattle y sin dudas mi preferido de ellos. Tiene 15 canciones y todas son buenísimas. Un gran referente del rock alternativo de los 90s. Cervezas en la esquina del barrio varón. Rutinas y malicia. Víctimas del Vaciamiento es el tercer y último álbum de estudio de Hermética. A mi modo de ver las cosas, es el mejor de su discografía. Una lástima que después de este disco se separaran. Fue publicado por Radio Trípoli Discos. En 1994 fue publicado Valentina Alsina, el disco debut de 2 minutos. Pocas bandas debutan con un disco tan bueno y lleno de hits. Valentina Alsina es para muchos el mejor disco punk argentino de la historia. Y posiblemente tengan razón. No sé si el mejor, pero en el top 5 está segurísimo. Después del mega éxito de su anterior trabajo Vulgar Display of Power, la banda oriunda de Texas decidió hacer lo contrario a lo que hacían muchas bandas del metal en esa época cuando tenían algo de éxito mainstream, que es ablandar su sonido en el siguiente disco. Acá decidieron hacer todo lo contrario y llevaron su música más al extremo. Su cantante Phil Anselmo confesó que fue algo deliberado y ya queda muy claro en el arranque demoledor con la canción Strength Beyond Strength. Es un discazo, para mí el mejor de su carrera junto a Vulgar Display of Power. Al igual que los dos anteriores, está producido por Terry Date. Group Family Psycho es el tercer disco de Infectious Grooves, la banda que tenía a Mike Muir y a Robert Trujillo de sus Tendencies. Siempre fueron una banda de funk con algo de metal, pero en este disco por momentos se parecen más a Suicidal
Tendencies que Infectious Groups. Es un disco que tiene la canción más famosa de la banda, Violent and Funky. This Toilet Earth es el cuarto disco de War. Esta banda medio en joda en la que tocan monstruos. No es una genialidad, pero está bastante bueno. Por ahí algunos lo recuerdan porque la canción Saddam Agogo salía en la película Empire Records. El 5 de abril muere Kurt Cobain, pero recién es encontrado su cuerpo el 8 de abril. El 8 de abril de 1994, el mismo día en que se encontraba el cuerpo sin vida de Kurt Cobain, salió el tercer disco de Offspring. Smash es un excelente disco que catapultó a la banda al mainstream total. Un álbum de punk con algunas influencias del rock alternativo. Tiene super hits como Come Out and Play y Self Esteem. Un verdadero clásico de la historia del rock. El 12 de abril salió Live Through This, el segundo disco de Hole, la banda liderada por Courtney Love. Fue publicado 4 días después de que Kurt Cobain, quien era el marido de Courtney, fuera encontrado muerto. Es un disco más comercial que el anterior y no lo digo como algo bueno o malo. En realidad en este caso sería bueno, porque me parece un disco mucho mejor que el primero. Fue el disco que lo llevó al mainstream, empujado por la muerte de Cobain, y también porque es un discazo que hace mérito más que suficiente para lograr lo que logró. Si te está gustando este video, te agradeceríamos mucho si le das manito para arriba y te suscribís al canal. Muchas gracias. Wait es el cuarto disco de la banda de Henry Rollins. Es un buen disco, pero lo que se roba toda la atención es este temazo. Liar es un clásico que tiene un gran video que al verlo me remonta directamente a esa época. No puede ser tan bueno. El tema, el video, todo. Clásico total. Este es el disco que anticipó lo que sería el mega éxito de Pulp en el siguiente álbum. Los ingleses traen de lo mejor del Britpop con clásicos como Do You Remember the First Time? Una semana después del disco de Pulp salió Parklife, el tercer disco de Blur. Linda semana para los amantes del Britpop. Es un muy buen disco. Los liderados por Damon Albarn estaban en un muy buen momento. En su segundo álbum, Live, nos traen un montón de hits, temazos que son súper representativos de 1994. Selling the Drama, All Over You y Lighting Crashes sonaban muchísimo en las radios y en MTV. Pero el que más me gustaba a mí era I Alone. Que también fue súper exitosa. Creo que este es el disco que más me gusta de Las Pelotas. Es su segundo disco y todavía contaban con Alejandro Sokol, que hacía a la banda más variada y entretenida. Siempre me gustó mucho la canción Orugas. Además tiene el hit Capitán América, que contó con un muy simpático videoclip. Este es uno de los tantos discos de esta lista que justifica que lo titule como el mejor año de la historia del rock. Pocas veces aparecen bandas con un disco debut tan bueno como este. Como dato curioso, volvieron a sacar varios discos homónimos más y la gente los identifica por sus colores.
Pero volviendo a 1994, este disco entró en la escena alternativa con una mirada diferente. Estos nerds eran las estrellas de rock menos pensadas. No tiene ni un segundo de relleno. Tiene 10 canciones y fue producido por Ric Ocasek. En su octavo disco, los Sonic Youth, que venían de tener su ratito de mainstream con su anterior trabajo Dirty, y acá, en vez de continuar la senda medio grunge de ese disco, fueron para un lugar más oscuro y experimental, como lo sugiere su título. 10, 20, 30, 40, tell me that you... Es un disco súper interesante, lleno de buenísimos momentos. Tiene un temón como Bull in the Heather, el cual fue el único corte de difusión del álbum. Es el sonido del silencio lo que está dentro del cuerpo. Traca Traca es el debut de El Otro Yo y el único que publicaron a través del sello Random Discos, ya que después de este disco publicarían el resto de su discografía independientemente, haciendo una bandera de eso. ¡Con el pasto! ¡Wow, wow, wow! ¡Con el pasto! ¡Wow! Es increíble lo bien que suena este disco y lo mal que sonaría el siguiente. Aparte del buen sonido, tiene canciones buenísimas. En conclusión, es un discazo importantísimo para la historia del rock alternativo en Argentina. Y como bonus, tiene un chiste del Dr. Tangalanga que explica el nombre del disco. I've had it with this town. I never saw those shifting skies. Teenager of the Year es el segundo disco solista de Frank Black, luego de disolver a los Pixies unos años atrás. Creo que es mi disco favorito de su carrera solista. E incluso me parece mejor que algunos discos de los Pixies. What makes us tick? Going only tick. 1994 fue un año buenísimo para todos los géneros, no solo para un género en particular. El hardcore también tuvo sus discos hoy clásicos. State of the War Address es un claro ejemplo de ello. Otros que sacaron uno de sus mejores discos en 1994 son los Beastie Boys. De la mano del super hit Sabotage se metieron en el mainstream total. Una canción que, al igual de los hits que habían tenido años atrás, como Fight for Your Right, tienen elementos del rock y del metal. Aparte, Sabotage tiene un divertidísimo videoclip dirigido por Spike Jonze, donde parodian a policías de los 70s. Recién estamos llegando a la mitad del año y es increíble todo lo que ya salió. Parecen que nunca van a acabar los nuevos discos. ¿Ahora entienden por qué dije que esto iba a ser largo? Purple, por ejemplo, el segundo disco de Stone Temple Pilots, es genial. En Purple hablan más su estilo musical y eso lo hace un disco más entretenido y con más matices que el anterior. Tiene una de las mejores canciones de los 90s, que es Interstate Love Song. El 14 de junio fue publicado el octavo disco de ST. Se preguntarán por qué le digo así y no por el nombre completo. La cuestión es que YouTube es muy sensible con el uso de determinadas palabras y si pongo el nombre completo es muy probable que me demonetice el video y hace que el algoritmo también no lo muestre tanto. Si no me creen, pausen este video, abran otra pestaña y pongan el nombre de esta banda en YouTube. Van a ver lo que pasa. En fin, la banda liderada por Mike Muir en su octavo disco decidieron profundizar lo ya insinuado en The Art of Rebellion e ir para un lado nuevo, más alternativo por decirlo de alguna manera, y más alejado del thrash y hardcore el cual no estuvieran acostumbrados en los primeros discos. A muchos fans no les gustó, pero a mí sí. No me quiero hacer el Contreras, pero este disco me encanta. Tiene como unos climas muy propios de este disco. Vos escuchás cualquier canción y te das cuenta que es ese disco. Genera como un clima en particular que no sé si son cómo está grabado, la mezcla, el sonido en sí, pero yo lo siento muy propio de este disco, todo lo de este disco. O sea, no sé si me explico. Me parece una lástima que este discazo no esté en Spotify y que jamás hagan estas canciones en vivo.
fue el último álbum en contar con Robert Trujillo en el bajo. Voodoo Lounge es el 20º disco de los Rolling Stones. Hacía 5 años que no publicaban un álbum y cumplieron muy bien con las expectativas. Tiene temazos como Love is Strong y You Get Me Rockin'. Hungry for a Stink es el 4º disco de las L7. Después del mega éxito de 1992 de Bricks Are Heavy, todas las miradas estaban apuntadas en el nuevo trabajo de las L7. Es un buen disco, pero está lejos de ser la maravilla que fue su antecesor. La hija de la lágrima es el 7º disco solista de Charly García. Es uno de mis discos favoritos de Charly. Tiene temazos como Chippy Chippy y uno de mis preferidos de toda la discografía de Charly, como es la canción Fucks You. Además tiene invitados como Juanse y los Ilya Kuriaki. El 19 de julio salía a la venta Punkin' Drublic, el disco más festejado de NoFX por la mayoría del público y el que lo llevó a un público más masivo. Mientras varios artistas sacaban su disco número 1000, aparecían nuevos proyectos, como es el caso del disco debut de Marilyn Manson. Portrait of an American Family es un disco que venía a patear el tablero, en cierta forma. Contó al principio con el visto bueno de Trent Reznor, quien además ofició de productor. Tiene buenas canciones como Dope Hat y Lunchbox. Pawn Shop Guitars es el disco debut como solista del ex Guns N' Roses Gilby Clarke. En este disco participan como invitados en distintas canciones todos sus ex compañeros de los Guns. Aparte, también participa en una canción Frank Black de los Pixies. El 2 de agosto salía a la venta el 9º disco de The Killing Joke. Pandemonium, no sé si es de sus mejores discos, pero no está nada mal y tiene una canción que siempre me gustó muchísimo, llamada Millennium. Otros que publicaron su disco debut en 1994 son los Machine Head. Burn My Eyes es un disco demoledor, una muestra de lo que era el metal mainstream en esa época. Otros más que debutaban en 1994 fueron los ingleses de Portishead. Dummy es un discazo, de esos que están buenas todas las canciones. Eran junto a Massive Attack los referentes de la nueva movida del trip hop. Los ambientes musicales que logran en este disco, sumado a las voces de Beth Gibbons, es algo espectacular. El 29 de agosto fue publicado Definitely Maybe, el disco debut de Oasis. Eran algo así como la respuesta británica al rock alternativo yankee. El resultado ya lo sabemos todos. Este tremendo disco repleto de excelentes canciones. Discazo de Bad Religion. Stranger Than Fiction está repleto de buenas canciones. Incluye una nueva versión del tema 21st Century Digital Boy, que ya aparecía en su disco de 1990 Against the Grain, pero esta versión está mucho más lograda. Incluso fue publicada como single junto a su respectivo videoclip y rotó bastante en MTV. Graffin y compañía editan un disco de canciones realmente geniales. Tell me your favorite thing. You can't tell me
El 6 de septiembre fue publicado el segundo y último trabajo de Sugar, una banda en la que cantaba y tocaba la guitarra Bob Mould, ex integrante de Husker Du. Es un discazo de rock alternativo que no entiendo cómo se me pasó en esa época y recién lo conocí hace unos pocos meses atrás. Si te está gustando este video, te agradeceríamos mucho si le das manito para arriba y te suscribís al canal. Muchas gracias. Hora de no ver es el disco debut de Suárez, esa banda en la que cantaba Rosario Blefari en los 90s y muchos nos consideraban como nuestros Sonic Youth. Eran más lo-fi experimentales que las demás bandas alternativas porteñas de la época. Monster es el 9º disco de estudio de R.E.M. Acá parecería que se dejaron influenciar por lo que estaba pasando musicalmente en el mundo y cambiaron su sonido. Agregándole guitarras distorsionadas y claramente intentando infiltrarse en la movida del rock alternativo. El resultado, un re-discazo, con todas las letras. Tienen varios temas más rockeros y algunas que otras baladas como las que siempre nos tienen acostumbrado, como la excelente Strange Currencies. Un verdadero clásico que demuestra que los que tienen talento pueden hacer lo que quieran porque lo van a hacer bien. American Tix es el debut de Veruca Salt. Excelente disco. Desde la primera canción hasta la última es buenísimo. Un buen exponente de las bandas alternativas que salieron después de Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, The Temple Pilots, etc. Deliverance es el cuarto disco de Corrosion of Conformity, seguramente el mejor de su carrera, un excelente exponente del género de los 90s. Divine Intervention es el sexto disco de Slayer. Si bien no es el mejor de la banda, es un buen disco. No Need to Urge es el segundo álbum de estudio de la banda irlandesa The Cranberries. Es el álbum más exitoso de la banda y ha vendido más de 18 millones de copias en todo el mundo. En la época que se vendían discos, claramente. A diferencia de su anterior disco, acá metieron algunas guitarras distorsionadas. Tan de la época. Siempre fui muy fan de Danzig 4. El cuarto disco del ex Misfits, Glenn Danzig, siempre fue el que más me gustó de su discografía. Tiene un sonido muy particular que no sabría bien cómo describirlo, que genera climas muy oscuros y misteriosos. Esto, sumado a la particular voz de Danzig, crea un sonido único. Fue producido por Rick Rubin y el mismísimo Danzig. Low es el sexto disco de Testament. Otros que en cierta forma se influenciaron por su entorno. Se siente un poco más groove metal en este disco que sus antecesores. Y no lo digo como algo malo. Es un muy buen disco de metal de los 90s. Me encanta el groove metal. El 11 de octubre de 1994 fue publicado el homónimo disco debut de Korn. Un disco clave para la historia del metal. Un género que había tenido una gran renovación tanto en estilos como en bandas. Pero todavía faltaba algo más. Creo que el último subgénero que yo recuerde que se haya inventado dentro del metal, debe haber un par más seguramente, el New Metal. Korn era totalmente distinto a todo lo que se conocía. Guitarras de 7 cuerdas en afinaciones bajísimas, un bajo rarísimo, aparte de pantalones anchos, camperitas Adidas y varias cosas más que iniciaron una revolución musical.
Amados por muchos y odiados por otros, Korn vino a patear el tablero de lo establecido. Stoner Witch es el séptimo disco de los Melvins, la banda más metalera del grunge o la banda más grunge del metal, como más te guste. Es uno de los más festejados de su discografía. Es muy bueno. Es muy bueno. Scratch the Surface es el tercer disco de los neoyorquinos Zico Fitol y es el primero para una multinacional. Hasta el hardcore había llegado a las grandes ligas en 1994. Incluso llegaron a aparecer en un capítulo de Beavis and Butthead con el videoclip de Step Down. Un muy buen disco que a nivel de ventas fue el más exitoso de su carrera. Y ya me siento desterrado. Galería Desesperanza es el segundo disco de Masacre, disco de culto que hoy es un clásico. Abrázame así, abrázame fuerte. Abrázame así. En esa época todavía estaban el Topo, bajista de la banda, que también colaboraba en las voces de varias canciones. Dale Aborigen es el tercer disco de Todos tus muertos. Para este disco ampliaron su propuesta musical, donde predominaba el punk y el hardcore, para agregarle reggae, ska y sonidos afrolatinos, aparte de un fuerte discurso político. También entró a la banda Pablo Molina como segundo cantante. Es sin dudas de los discos más festejados por su público. Tiene temazos como Mate, Andate y Sé que no. Eutanasia es el sexto disco de la banda de Dave Mustaine. Megadeth venía del mega éxito de su anterior disco Countdown to Extinction, en el cual ya habían ablandado la propuesta y acá lo hacen un poco más aún. Igual no lo digo a modo de queja, porque me encanta Eutanasia, me parece uno de sus mejores álbums. Otra particularidad que tiene este disco es que el bajo de Dave Ellefson está re fuerte en la mezcla, algo muy poco habitual en el metal. Tiene temazos como Trains of Consequences y A Tout le Monde, por nombrar alguno. Cuando salió Trance Zomba, mi mirada hacia el rock nacional no volvió a ser nunca más la misma. El segundo disco de Babasónicos es una obra maestra, un disco rarísimo, hecho por gente rarísima, que no se parecían a nada. Tenían canciones hardcore como Poder ni Andú, otras más tranquilas como Coyote, y los hits alternativos Malón y Montañas de Agua. Tu voz que pasan sobre mis sueños, tu voz que pasan sobre mi cama. Es un disco de esos que realmente crean un clima sin ser todos los temas iguales, ni siquiera de la misma onda, pero está todo bajo un mismo manto que le mete como un concepto. No sé si me explico. Un clasicazo. Vitalogy es el tercer disco de Pearl Jam. Tengo entendido que entre los fans de la banda es un disco bastante querido. Second Coming es el segundo y último disco de Stone Roses. Es un buen disco que tiene un temazo como es Love Spreads. Él va con su perro y su vinito, anda siempre. El exceso y/o abuso de drogas y el alcohol es perjudicial para tu salud. Cuídate, nadie lo hará por vos. O también conocido como simplemente El Exceso, el primer álbum de estudio de la banda de punk rock argentina Flema. Te viene un recital, tomamos cerveza. Fue editado por Sick Boy Records y tiene 20 canciones. Es sin dudas un clásico del punk rock argentino, un discazo. Sixteen Stone es el disco debut de Bush, lo que muchos veían en esa época como la respuesta inglesa al grunge yankee. Es posiblemente el mejor disco de los liderados por Gavin Rossdale.
En 1994, Mal Momento publicó su disco debut. Un excelente disco. De esos en los que todas las canciones me gustan. Es muy bueno en serio. Tiene temas como ¿A dónde fuiste?, Ritmo Criminal y Alta Tensión. Sin duda su mejor disco y es hoy en día un clásico del punk rock argentino. Bueno, espero que les haya gustado el video. Solo incluí discos de estudio. Por eso la ausencia del Unplugged de Nirvana, que al menos debería mencionarlo porque es un disco muy importante para la historia del rock. Posiblemente el disco en vivo más importante de la historia. Es importante por lo que representa y por su contenido. Tiene varios covers y eso lo hace más entretenido aún a mi forma de ver las cosas. 3 canciones de los Meat Puppets, junto a ellos, de invitados, uno de Bowie y uno de The Vaselines, aparte de versiones de sus 3 discos de estudio. Si les gustó este video, me ayudan mucho si le dan un like y si se suscriben al canal muchísimo mejor. Espero que les haya gustado y los leo en los comentarios. Hasta la próxima. Our life, fuck. Yeah.